Muy buenas noches, queridos amigos. El tema de hoy es el sistema adversarial en la prueba, las objeciones, impugnaciones, alegaciones en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Vale manifestar que nuestros temas son netamente prácticos, eminentemente de litigio penal. La experiencia que hemos tenido compartimos con ustedes. El principio fundamental para ganar un caso en materia penal es OMS. Oralidad, motivación, fundamentación, argumentación y seguridad de sí mismo. Cabe diferenciar qué son las objeciones, qué son las impugnaciones y qué son las alegaciones. Las objeciones son aquellas circunstancias en la cual una de las partes procesales en materia penal presenta su inconformidad. Es la potestad que tiene una de las partes procesales para interrumpir dentro del testimonio de un ciudadano. Puede hacerlo en el interrogatorio y obviamente en el contrainterrogatorio. Las objeciones van dirigidas precisamente en forma oral hacia los testimonios presentados por las diferentes partes procesales. Las impugnaciones, en cambio, son aquellas que rechazan una prueba fundamentalmente documental o pericial porque incumplen en el improcedendo, en la formalidad y en el fondo, en el in iudicando, y acarrean la nulidad o podrían acarrear a inducir a error al juez. Generalmente, las impugnaciones se lo hace a la prueba documental. Y luego las alegaciones son los argumentos que presentan las partes procesales durante la etapa de la prueba, con la objeción, con la impugnación. Dicho esto, vamos a ver lo que son el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En primer lugar, en el sistema acusatorio se llama adversarial porque establece el principio de contradicción de las pruebas. El interrogatorio es aquel que se da con el examen. El término correcto es examen, porque interrogatorio deriva de la Inquisición. Sin embargo, nuestra ley penal sigue reconociendo esos términos. Interrogatorio se da ¿ante quién? Ante los jueces de garantías penales. Voy a referirme a la etapa de juicio, que es la fundamental, donde más funcionan el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la formulación y la reformulación de las preguntas y repreguntas. El caso de la víctima. La víctima generalmente no llega, en ciertos casos, ciertos delitos como delitos sexuales, de violencia intrafamiliar o de seguridad contra el Estado, no llega a la etapa de tribunal. Entonces su testimonio se lo hace ante la cámara de Gesell. Es decir, atrás de un vidrio se coloca la presunta víctima con un psicólogo o psicóloga y en la parte de acá está el juez, fiscal, la víctima y el procesado con su defensor. ¿Quiénes realizan las preguntas? Generalmente la fiscalía, luego el abogado a la víctima y nosotros los defensores procedemos a realizar las repreguntas o contraexamen. Más adelante vamos a ver cuáles son aquellas objeciones, a qué tipo de preguntas podemos hacer. Luego viene el interrogatorio en la investigación previa o en la indagación previa, es decir, en la fase preprocesal.
¿Quiénes realizan ese interrogatorio? Generalmente son miembros de la Policía Nacional, de cualquier departamento de la Policía Nacional de Investigación o la Fiscalía. En el primer interrogatorio acude los peritos, los testigos generalmente, ante la oficina de la Policía Judicial y rinden su versión de los hechos, a la que puede asistir o generalmente en la práctica no asiste el abogado del procesado. En un 90% casi no se asiste porque se lleva bajo reserva la indagación previa y los señores policías muchas de las veces no le hacen conocer qué día van a rendir la versión. Esto lo hacen los policías investigadores por la figura jurídica conocida como delegación del fiscal. Es decir, delega su función al investigador. El examen o el interrogatorio lo hace el propio miembro de la Policía Nacional. Cabe señalar que en ese interrogatorio debe garantizar el derecho al silencio cuando se trata del procesado. Aquí es la excepción. El procesado generalmente rinde la versión ante la fiscalía. Muy raras veces rinde ante la policía. Al hacerlo esto, obviamente, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no autoincriminarse. Y obviamente, cuando la fiscalía en sus oficinas le hace el interrogatorio luego de que rinda la versión, uno puede presentar una objeción frente a la pregunta que haga la fiscalía. Por varias razones, fundamentalmente en la versión son dos. Porque puede autoincriminarle o pueden violar derechos, libertades y garantías del procesado. Luego vamos a la etapa preparatoria de juicio. ¿Qué sucede? Ahí no existe interrogatorio ni contrainterrogatorio. Ahí existe una impugnación a las pruebas, en el sentido de que se pide la exclusión de pruebas documentales, testimoniales o pericias, por considerarlas que afectan a la legalidad, porque han sido mal obtenidas, es decir, tergiversadas, han violado la cadena de custodia, es decir, aquella que llega a conocimiento, ponen como garantía las evidencias a un miembro de la Policía Nacional, las lleva a la bodega y luego las presenta para la experticia pertinente, puede ser en criminalística, y luego vuelven a las bodegas de la Policía Judicial. Eso se llama cadena de custodia, es decir, de garantía, de respaldo, de cuidado de las posibles pruebas, de los indicios, como puede ser un teléfono, un vehículo o cualquier otra evidencia. En esta audiencia solo se excluyen las pruebas, es decir, se impugnan las pruebas. Aquí no hay objeciones. Vamos a la etapa de juicio. En la etapa de juicio precisamente es el momento procesal en donde se utilizan las técnicas, las destrezas para presentar objeciones a las preguntas, al examen, a las repreguntas. ¿Qué son o cuáles son las dos partes de estas objeciones? Hay objeciones directas y objeciones indirectas. Objeciones directas son aquellas que van con el testigo que nosotros presentamos, con el perito que nosotros hemos solicitado. Las indirectas son las que hacemos al perito, al testigo de la otra parte procesal. Estas objeciones, cabe mencionar que se dan durante la etapa de la prueba en las audiencias de juzgamiento o etapa de juicio. ¿Quién puede hacer las objeciones? Las objeciones exclusivamente lo hacen las partes procesales a través de sus abogados defensores, bien sea fiscalía, abogado de la víctima o el abogado del o de los procesados. Tienen que conocer qué tipo de objeción, a qué tipo de pregunta debe hacerlo. En este sentido voy a referirme
¿Cuál es el trámite? El trámite es sencillo. Pasa un testigo, pasa el procesado, pasa la víctima o pasa el perito a rendir su testimonio, su declaración. Los jueces generalmente dicen, señores o señor, esté atento a la palabra objeción. Cuando usted escuche objeción, no responda. Esas son las garantías del quien rinde el testimonio o la declaración. Entonces, usted pasa a su testigo, por ejemplo, o su perito, o su defendido. Hay dos formas, hablando del defendido, del patrocinado nuestro, hay dos formas a que rinda su testimonio. Uno, en forma amplia, es decir, él comparece y rinde todos los hechos. La segunda forma es que usted lo guíe en los hechos, a través de preguntas. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, para armar nuestra teoría del caso. O puede ser que rinda el perito, nuestro perito. Con nuestro perito fundamentalmente debemos hacer dos tipos de clasificación. Primero, hay que acreditar al testigo. ¿Cómo se acredita al testigo? Indicando su profesión, su especialidad, su experiencia, el tiempo que labora, cuántos procesos lleva por mes. Queda acreditado. Luego, vamos a lo de fondo. Dos preguntas. ¿Qué tipo de pericia hizo? Él va a responder ampliamente. ¿A qué concluye? Conclusiones. ¿Y qué recomienda? Punto. Aconsejable esas tres preguntas. Luego, los testigos. Depende qué tipo de testigo lleguemos. Testigo de oídas, testigo referencial, testigo de probidad o testigo de vista presencial. Aquí viene una recomendación para los jóvenes colegas. Siempre de los siempre, prepárale a tu patrocinado, al procesado. Prepárale a tu testigo en la oficina. 1, 2, 3 veces, prepáralo. Al perito de la misma manera, por más que sea un experto a comparecer, tienes que prepararle. Aquí viene entonces cuál es el trámite que se dice. Cuando está declarando un ciudadano de la otra parte, o tu testigo, tu perito, y escuchas objeción de la otra parte, el juez lo que hace es calificar esa objeción. Declara procedente la objeción, dice proceda, o declara improcedente, dice no procede la objeción. O bien manifiesta reformulación de la pregunta. Aquí viene lo importante. Cuando tú presentes una objeción, tiene varios principios de las objeciones. Uno de ellos es el de la oportunidad, es decir, en qué momento tú tienes que manifestar la palabra objeción, su señoría. Objeción, señor juez. Tienes, apenas termine la pregunta de la otra parte, tú tienes que decir objeción, su señoría. Alzar la mano o levantarte, ponerte de pie. El juez te va a decir fundamente la objeción. Ahí viene el segundo principio de las objeciones, que es la pertinencia. Tiene que la objeción ser pertinente sobre el tema que se está tratando, precisa. Y obviamente el tercer principio es la fundamentación. Te dice, fundamente, señor abogado, sustente su alegación. Aquí tú tienes que referirte el por qué presentas la objeción. ¿Qué artículo de la ley viola? ¿Qué principio, derecho, garantía o libertad de tu patrocinado viola? Ya vamos más adelante a ver qué tipo de preguntas hay. Luego viene el cuarto principio, que es el principio de la estrategia. ¿Por qué de la estrategia? Recomendación simple es,
cuando estés en el contraexamen, en el contrainterrogatorio, mejor no preguntes muchas de las veces. Y si preguntas algo, tú tienes que estar seguro de la respuesta que va a dar el perito, la víctima, el procesado o el testigo. El proceso de las pruebas, nuestro sistema señala pruebas testimoniales, documentales y periciales. El proceso es simple. Cuando te presenten un documento, te ponen a vista tuya o tú tienes que poner a vista de la otra parte, principio de inmediación adversarial. Analizas el documento, tómate el tiempo, y si este documento viola una norma o produce el efecto de nulidad o de inducir a engaño al juez o de prueba ilegal, tú tienes que presentar la mano y decir, cuando ya revisas el documento, impugno el documento. Algunos utilizan la palabra objeción, pero ya sabemos que objeción es para los testimonios. Impugna, rechaza, protesta con una alegación. Por ejemplo, te ponen a vista un documento que va a la firma de algún ciudadano. Tú tienes que decir, impugno el documento porque viola el artículo, me invento, 76, numeral 4 de la Constitución, que dice, las pruebas ilegales que van en contra de la Constitución, de la ley, carecen de sustento legal. Asimismo, te presenta un documento, una evidencia, que no ha cumplido la cadena de custodia. Tú miras, revisas, presentas la impugnación de esa pericia, de ese documento, y alegas, por ejemplo, que no se le da, tiene que dar el valor procesal del artículo 457, por ejemplo, de nuestra legislación ecuatoriana, es decir, una valoración legal sobre la legalidad de la misma que ha roto la cadena de custodia. Vamos entonces hacia dónde va dirigida la objeción. Las objeciones que estamos en ese tema, de las preguntas y repreguntas. En este sentido debo referirme a qué tipo de objeciones tenemos que remitirnos. Hay las famosas preguntas que no se pueden hacer, que no se pueden realizar. Por ejemplo, las que en la práctica nos llevan a objetar, a presentar contradicción son las siguientes. Generalmente las preguntas sugestivas. ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Aquellas que sugieren afirmación, negación, una respuesta positiva, una respuesta negativa. Luego tenemos las preguntas impertinentes, fundamental en el proceso de contradicción. Aquellas que no hacen referencia a la pertinencia, al fundamento, al motivo del proceso penal. No son pertinentes. Luego vamos a aquellas preguntas compuestas. Las preguntas compuestas son aquellas que llevan en sí dos respuestas. Conllevan a confundir inclusive a la otra parte y al señor juez, que es el que califica las preguntas. Existe también aquellas preguntas como las engañosas, las preguntas que inducen a error al señor juez. Hay las preguntas que salen del universo de quien rinde el testimonio. Por ejemplo, un testigo no puede dar su opinión, su criterio, si no es perito. Eso se llaman preguntas de opinión. Hay otras preguntas de valoración. Es decir, el testigo o el perito no pueden llegar a una conclusión sobre el asunto principal del caso. A excepción de los peritos que sí pueden emitir su opinión sobre su especialidad, sobre su pericia, nada más. Hay las preguntas hostiles, las que coaccionan psicológicamente al testigo, las que presentan un azar al testigo. Esas son prohibidas dentro del litigio penal, en las audiencias de juzgamiento.
Tenemos también otro tipo de preguntas que no se permiten. Aquí quiero hacer un paréntesis. Las preguntas sugestivas no son permitidas en el interrogatorio, pero las preguntas sugestivas sí son permitidas en el contrainterrogatorio, en el contraexamen. Ahí sí se permiten hacerlas. Tenemos otro tipo de preguntas como son las preguntas capciosas. Siempre vamos a escuchar objeción, la pregunta es capciosa porque pretende engañar, pretende inducir a error, conllevar a otros hechos, a nuevos hechos que no se tratan en la audiencia. Esas son fundamentalmente en la práctica las preguntas, como puede existir también las preguntas irrelevantes, es decir, aquellas que nada sirven para el proceso, que nada sirven para nuestra teoría del caso, ni la teoría del caso de la otra parte. Y por supuesto, hay las preguntas que conllevan las preguntas de error judicial. Esas son aquellas que tratan no solo de confundir, tratan de atemorizar por parte, generalmente lo hace siempre la fiscalía, preguntas intimidatorias, incriminatorias inclusive, que no se las puede hacer. Entonces usted tiene que presentar su alegato frente a esa circunstancia, a esa situación. Una vez que se califica la objeción, la otra parte o usted tiene que reformular la pregunta, o bien, si le es tachada esa pregunta, tendrá que hacerlo nuevamente, otro tipo de pregunta, para no caer en la ilegalidad del interrogatorio y, por supuesto, del contrainterrogatorio. Aquí cabe mencionar que luego del interrogatorio, el contrainterrogatorio, hay una figura jurídica que no está especificada en la ley penal. Se llama recontrainterrogatorio. Es decir, cuando contesta el ciudadano, precluye el momento en que usted tenga que objetar las mismas. Sin embargo, luego puede usted hacer un recontrainterrogatorio. Tiene que decir, solicitar, pedir permiso al señor juez y decir, señor juez, requiero un recontrainterrogatorio. Es decir, interrogar sobre lo ya contrainterrogado. Eso es procedente, eso es legal. Esas son las técnicas, las fórmulas, los principios de la litigación oral en las objeciones. Cabe mencionar qué tipo de interrogatorio hay en el proceso penal. Hay el interrogatorio procesal y hay el interrogatorio policial. ¿Cuál es el interrogatorio policial? Es aquel que se da en el primer momento en que se le captura, se le detiene a un procesado. Ese interrogatorio preprocesal, porque es antes de ser interrogado por fiscalía, el que el miembro de la Policía Nacional le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Le lee los derechos. Ese interrogatorio debe ser muy cuidadoso, que no afecte fundamentalmente a lo que conocemos la ley Miranda, a los derechos del detenido, a no autoincriminarse, a no incriminar a sus familiares o parientes. Ese momento es clave para los miembros de la Policía Nacional, quienes presentarán su parte de aprehensión y comparecerán en flagrancia hacia los jueces o hacia el juez de flagrancia, y rendirá su testimonio el miembro de la Policía Nacional sobre lo ocurrido en la detención. Hay el interrogatorio policial que se da dentro de una fase preprocesal o dentro de la instrucción fiscal. Esto se lo hace generalmente en las oficinas de la Policía Judicial o del departamento que corresponda. Es el policía encargado, primero tiene que preguntar a las generales de ley, luego, si no tiene prohibiciones para declarar, si conoce a la víctima, si conoce al investigador, conoce al fiscal, conoce a la otra parte procesal o a los abogados, para cuidar
que ese testimonio sea válido. Aquí vale la diferencia. Se llama versión cuando es en la fase de indagación, de investigación o procesal de instrucción fiscal. Y se llama testimonio o declaración en la etapa de juicio. En la versión, cuando rinde el procesado, él tiene que hacerlo ante la fiscalía. Él no lo rinde con juramento. Es solo él no rinde con juramento. Todas las demás personas, testigos, peritos, rinden con juramento. ¿Cuáles son los errores? Las sanciones. Si falsea a la verdad, cae un delito de falsear a la verdad, de perjurio, de fraude procesal, él y su abogado, y por supuesto de mala defensa técnica. Esas son las sanciones que nos merecemos o que se merecen los peritos. Manifestamos también que hay una investigación procesal o interrogatorio procesal. Ese es el que se da en la etapa de juicio y el que se da en la etapa de recurso extraordinario de revisión penal, que a la final viene a ser una audiencia de juzgamiento o de nuevo juzgamiento con nuevas pruebas. Dicho esto, hay algunas recomendaciones. Hay que ser humilde en el litigio. Hay que prepararse mucho en las técnicas de litigio. ¿Dónde encuentras las mejores técnicas de litigio? No en los libros, no en las revistas judiciales. Tu mejor forma de actuar es acudir a los tribunales de garantías penales. Ahí aprendes a presentar objeciones. Ahí conoces a los abogados buenos, abogados malos, a los charlatanes, a los teóricos, a los académicos. Tienes que tener fortaleza. La fortaleza, ¿cuáles son tus fortalezas? Conocimiento, lectura de casos, asistencia a los tribunales. Yo me pregunto, con todo respeto, los colegas académicos, por ejemplo, expertos en litigación oral, y no han ganado un solo caso, ni han perdido un solo caso. Acoge el criterio de los litigantes, no de aquellos que tienen una maestría al brazo, un PhD al brazo. Consejo, pide consejo a los litigantes, a quienes están todos los días en los tribunales, peleando, litigando, arriesgándose, combatiendo a los fiscales, combatiendo a los jueces, combatiendo a la corrupción. Mira películas de litigio, eso te aumenta el conocimiento. Y por último, sé respetuoso, guarda las formalidades y por supuesto prepárate todos los días. Hay algunas preguntas que tienen algunos colegas. ¿Qué pasa si el testigo no quiere declarar? Don Patricio Samaniego o el doctor Patricio Samaniego. Es obligación del testigo a declarar. Si no declara, se suspende la audiencia por 24 horas, va detenido y se le instaura en ese momento un proceso penal por obstrucción a la justicia. Obstruye la justicia, que es un delito sancionado con pena de privación de libertad. Si no comparece a la audiencia, tendrá que emitirse una orden más la sanción pecuniaria de 2 a 5 salarios básicos. Otra pregunta, ¿cuántas veces puede suspenderse la audiencia? Nuestra legislación tiene el principio de celeridad, de economía procesal, de fluidez, de respetar los plazos establecidos en la ley. Se supone que para la ley puede suspenderse una sola vez por motivos ajenos a las partes procesales. En la práctica, colegas, hay audiencias que se suspenden 3, 4, 5, 10 veces. Y a veces no culpa de los litigantes, por culpa de fiscalía, por culpa de los peritos, culpa de los testigos, culpa de los procesados que no comparecen o no sirve la informática, la telemática para hacerlo videoconferencia. Cabe mencionar un criterio aquí. El hacerlo por videoconferencia, alguien me dirá, ¿está garantizado en la ley? Sí,
pero viola el principio de inmediación. De por ahí presenta ya una nulidad posterior a cualquier caso penal. Hay otro tipo de pregunta. Alguien manifiesta, el doctor Acosta, colega, un saludo. ¿Qué pasa si el sospechoso se esconde, no declara ni da su versión? El sospechoso puede no acudir la primera vez. El sospechoso puede acudir no la segunda vez. El sospechoso puede no acudir la tercera vez, pero ya le emiten un impulso fiscal en fiscalía, porque se llama impulso, no providencia, bajo prevenciones de ley. Luego de las prevenciones de ley, le emiten que se le haga bajo orden de la fiscalía para que los agentes le aprendan que no es detener y le lleven a la fiscalía a declarar. Recomendación: si no quiere declarar, llega y se acoge al silencio. Ese es su derecho, acogerse al silencio. También otra pregunta, el metaperitaje. ¿Qué es el metaperitaje? El metaperitaje es una figura dentro de las técnicas de investigación de la pericia. Por ejemplo, un médico legal practica una experticia, un perito balístico o un entorno social hace una pericia. Nosotros, para darle mayor aval a esa pericia, solicitamos que se haga otra pericia a esa pericia. Le denominan metaperitaje. No comparto el término porque se llama técnicamente auditoría a esa pericia, que eso es la figura jurídica. Auditoría a la pericia. Se puede pedir de otro perito de mayor experiencia, con mayores títulos, rangos, a que realice un análisis a esa pericia. Eso le denominan metapericia. El perjurio. El perjurio es un delito que muchas de las veces un testigo, ya testigo de oídas, testigo referencial, testigo presencial, o los señores policías, testigos de investigación, o el perito comete en una sala de audiencias, es decir, falsea a la verdad, se contradice o simplemente se demuestra ese momento que induce a error al juez. Ese momento es detenido, trasladado a flagrancia y se instaura el proceso penal en su contra. También se da la situación que a veces en sentencia se ordena, se investigue y se inicia un proceso penal en contra de quien falsea la verdad. Otra pregunta, testigo falso. Precisamente esa es la sanción. El testigo falso es de 7 a 10 años de privación de la libertad. Más grave a veces que el mismo delito que se está juzgando. ¿Hay alguna otra pregunta? El prevaricato. Efectivamente, prevaricar, hay varias circunstancias, varias formas que adecúan su conducta. ¿Quién prevarica? Prevarica el juez cuando viola o va en contra de la ley. Prevarica el abogado cuando es doblemente abogado, es decir, defiende a la una parte y aconseja a la otra parte. Son doblemente abogados. También prevarica el abogado. No prevarica el fiscal. Solo es una conducta que adecúa el juez. Cuando el juez también está totalmente parcializado, cabe las figuras de la excusa y la recusación. Él debió excusarse porque existen causales para no continuar con el proceso. Y recusar, uno puede recusarle. ¿En qué momento tratar a un testigo como hostil? El doctor Vela pregunta, ¿cuándo es el testigo hostil? Eso es coaccionar, es una pregunta de coacción. Eso lo utilizan los fiscales en la práctica diaria. Significa que le atemoriza, que le intimida. De entrada le dicen, señor, usted va a declarar y sabe que si no declara será sentenciado o será instaurado por perjurio, si es que es el testigo. Ahí presente objeción, pregunta hostil, pregunta intimidatoria. Hay otra pregunta, los testigos circunstanciales. Esa figura de testigos circunstanciales ya no existe en nuestra legislación penal.
Eso viene de la legislación anterior, tradicional. Habían como 12 divisiones de testigos. Hoy hay testigos presenciales, testigos de oídas, de escuchas, testigos referenciales, testigos de investigación y, por supuesto, testigos falsos. Si cabe, los circunstanciales entrarían en aquellos testigos que no conocen o que conocieron algo del detalle del intercrímenes, del hecho o sobre la responsabilidad de alguien. Decir que vamos a invitar a otros especialistas. Quiero manifestar que luego próximamente en nuestro estudio consorcio jurídico a nivel nacional y a nivel internacional tenemos grandes litigantes. Invitaremos a que den temas específicos un sábado, por ejemplo, o un domingo. Un saludo a mis exalumnos de la Universidad Central del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que tuve el honor de compartir conocimiento, de nuestra querida Universidad Indoamérica, la Universidad Alfredo Pérez Guerrero. Saludos al ingeniero Elvin Tulcán.